Hola, antes de continuar con el video, quiero avisarles que el canal ya tiene una cuenta de Instagram. Ahí podrán enviarme fotos de sus gatitos para la sección Michi del día, además de obtener adelantos de los próximos vídeos y conocer un poco más de mí, si les interesa, claro xddddd agria. Ahora sí, vamos con los relatos. Tenía realmente pocos años, como 4. Vivía en una casa de unos 80 años de antigüedad. Un año, para Navidad, mis padres me compraron un costal de boxeo infantil montado en un poste. Me ponía a golpearlo un rato y, cuando terminaba, lo dejaba en una esquina. Mi habitación era pequeña. Muy pequeña. Del tamaño del largo de mi litera y la misma distancia hacia el otro lado. Por la noche, el costal de boxeo se veía un poco como una persona. La sombra que proyectaba con la luz verde de mi lamparita nocturna se veía súper inquietante. Les dije a mis padres que lo movieran a otro cuarto. Me dijeron que solo era un juguete. Lloré, como suelen hacer la mayoría de los niños de esa edad para conseguir lo que quieren. Está bien, Anon. Al final terminaron vendiéndolo. Me sentí un poco mal por eso. Una noche, unas 3 semanas después, me desperté muy cansado a mitad de la noche. Tenía la vista borrosa por el sueño. Vi el costal de boxeo en su lugar habitual. Espera. Volví en mí de golpe. Una figura alta, una sombra negra, estaba de pie en la esquina donde antes había estado el costal. Era completamente negra, pero tenía 2 ojos azules, penetrantes. No. Ni. De. Broma. La figura desapareció después de 3 segundos. Fui por mis padres. Al día siguiente me cambiaron de habitación. Lo recuerdo con total claridad. Podía distinguir perfectamente cuando estaba viendo el costal de boxeo y cuando estaba viendo esa cosa de sombras. Si quieres saber qué fue lo que vi, mira el dibujo que adjunté. No es el mejor dibujo, pero aún así. Bien, creo que voy a aportar a este. Tenía 10 u 11 años. Era medianoche, regresábamos de una estúpida fiesta de adultos con mi padre, su novia y mi hermana, de 12 o 13 años. Íbamos por una carretera oscura en la costa rural del norte de California, serpenteando entre secuoyas. Mi padre dijo que estaba cansado y que tenía que orillarse para echarse una siesta de 10 minutos. Se detuvo en el acotamiento, junto a un prado, separado de la carretera por una cerca. Miré por la ventana y me quedé observando los árboles del otro lado del prado, balanceándose con el viento. No estaba asustado en lo más mínimo, solo tranquilo. Entonces me di cuenta de que el viento había cesado, pero un árbol seguía moviéndose y, además, se hacía más grande. Me di cuenta de que no era un árbol, y de que se estaba haciendo más grande y acercando. No podía distinguir exactamente qué era, pero cuando por fin llegó a la cerca parecía medir unos 3 metros y verse enorme y corpulento. Empecé a entrar en pánico en silencio, pero de algún modo mi estúpido yo de 10 años pensó que la cerca lo detendría. Miré a mi hermana. Ella estaba viendo lo mismo. Volví a mirar justo a tiempo para ver cómo la cosa empezaba a trepar la cerca. Entré en pánico por completo e intenté encogerme lo más posible. Mi hermana habló papá. Mi padre, tan calmado como pudo, aunque aún delatando el ladrillo que en ese momento se estaba cagando, dijo: "Nos vamos ahora mismo". Y salió disparado de ahí. Donde yo vivía estaba dentro del rango de osos negros, pero los osos nunca se acercaban tanto a la costa. Además, aquello caminó erguido durante todo el cruce del campo, cosa que los osos no hacen. Lo más cercano que puedo imaginar es que tenía el tamaño y la forma de un oso grizzly erguido, pero esos hijos de puta ya no viven en California. He pasado por ese campo cientos de veces y nunca se ha usado para pastoreo de ganado, y está a unos 30 kilómetros del pueblo más cercano, así que no era algún vagabundo negro enorme. En resumen, no tengo ni puta idea de qué carajos era. Lo extraño es que, cuando llegamos a casa, nadie dijo ni una maldita palabra al respecto. Simplemente nunca se volvió a mencionar. Le pregunté a mi hermana hace un par de años si lo recordaba, y sí lo recuerda, pero nunca lo hablamos. Mi papá tuvo un sueño muy extraño que lo asustó profundamente. Ya sabes, esos sueños que se sienten distintos, como si fueran algo especial, como un vistazo a algo que va a ocurrir. Él no es el tipo de persona que bromea o se inventa cosas, pero nos contó este sueño con total seriedad.
En el sueño despierta y siente y saborea algo parecido a una ionización en el aire. Sale al exterior y ve nubes que parecen fuego y relámpagos. Personas de todo el planeta salen de sus casas para observar esas nubes extrañas. Aparecen luces azules en el cielo y comienza a sonar una trompeta. Las luces azules empiezan a rodear a las personas y a succionarlas hacia el cielo como si fueran rayos tractores. Todos ríen y lloran gritando que el rapto ha llegado. Mi papá, el resto de mi familia y algunas personas que conocemos son sacados de esos rayos por ovnis con forma de disco. Los ovnis están pilotados por los grises. Mi papá comienza a ver a través de los ojos de una mujer que no conoce. Ella está dentro del rayo tractor, subiendo cada vez más alto. Muy arriba en el espacio hay una especie de triángulo con un ojo y alas a los costados. Las imágenes celestiales son extremadamente vívidas conforme se acerca al ojo. Luego atraviesa el ojo y todo se vuelve negro. Despierta en una especie de recinto de detención con millones de otras personas. A través de una pequeña ventana observa una armada de ovnis gigantes. Ve personas siendo absorbidas por rayos tractores azules hacia las naves. Suena una bocina. El recinto se ilumina y todos están en el centro de algún tipo de fosa. En gradas como las de un coliseo hay aliens reptilianos, chillando y salivando. La bocina suena de nuevo y los reptilianos empiezan a saltar dentro de la fosa para devorar a todos. Por alguna razón, los gritos se escuchan desde todas las naves, resonando en el vacío del espacio. Una clase sacerdotal de reptilianos observa todo desde lo alto. La escena vuelve a mi padre y a nosotros dentro de la nave de los grises. Nos están llevando a una especie de oasis desértico. Vemos a los grises desmantelar todos los restos de la civilización humana. Vemos cómo todas las ciudades se convierten en polvo, y luego enormes maremotos recorren el planeta para borrar todo rastro. El agua finalmente se calma y los grises nos dejan ahí junto con otros que fueron elegidos para sobrevivir. Se nos transmite información. Debemos reiniciar la civilización y crear una población considerable otra vez. Nos dicen que somos un planeta granja para un ritual alienígena que ocurre cada 12.000 años. Tratamos de grabar la verdad en rocas usando palabras, pinturas y otros glifos. Construimos monumentos de piedra con la esperanza de que el siguiente ciclo descubra la verdad y pueda resistir. Con el tiempo la población crece y abandonamos el jardín. El ciclo comienza de nuevo. Todas las verdades sobre este ciclo se olvidan o se distorsionan tanto que se convierten en mitos y leyendas. En el siguiente ciclo nadie recuerda nada. Ese sueño cambió a mi padre. Ya no bromea con estas cosas. Fue algo muy extraño. No tengo realmente nada demasiado paranormal. Pero hay un evento que se quedó conmigo. Y cuando digo que se quedó, quiero decir que está grabado a fuego en mi memoria. Fue un encuentro que tuve con una mujer Ojibwe llamada Sara. Déjenme dar un poco de contexto primero. En 1989, el Congreso aprueba una ley. El Smithsonian debe devolver muchos de los objetos que tiene en exhibición, restos humanos y objetos funerarios. Cualquier cosa considerada sagrada por una tribu nativa debe ser devuelta a esa tribu. Esto inicia una cadena de repatriación de objetos sagrados. Avanzamos rápidamente hasta 2017. Estoy trabajando como intermediario entre museos estadounidenses y nativos americanos. La reunión típica es así. Representantes tribales llegan a un museo, yo les proporciono una lista de los objetos en exhibición y en almacenamiento, el representante hace una reclamación sobre uno o dos objetos, se determina si esa reclamación es legítima, es decir, si el objeto cumplió alguna función religiosa en algún momento, y si la reclamación es válida, informo al museo y entonces enviamos los objetos de regreso con los representantes tribales. Nada demasiado complicado. Pero puede volverse un desastre. Muchos nativos insisten en que ciertos objetos son sagrados incluso cuando no tienen ningún propósito religioso, y eso enturbia el terreno legal. Caso en cuestión, Sara Ojibwe. La espero una mañana para una reunión. Me han dicho que ha estado viajando de estado en estado, de museo en museo, buscando un objeto muy específico. Antes de que llegue, ojeo mis hojas de inventario. Veo que el museo sí tiene varios objetos sagrados Ojibwe. Esto incluye una pipa ceremonial y su boquilla que actualmente están en exhibición, algo que hoy en día es un gran no. Sara llega. Su solicitud me sorprende.
Está buscando una cuna. Le informo con cuidado que no repatriamos objetos utilitarios. No mocasines, no canastas, no cunas. Solo podemos devolver objetos sagrados. Sarah me dice que la cuna sí es sagrada. Fue tallada por un anciano con un propósito espiritual. Está bien, pero incluso si eso fuera cierto, el museo va a pelear para quedarse con la cuna, y va a ganar. Las cunas no se usan en ceremonias religiosas. Además, ni siquiera hay una cuna listada en el inventario. Aún así, Sarah pregunta si puede mirar alrededor de todos modos. Accedo. La guío por el museo. Pasamos junto a la pipa ceremonial y su boquilla en exhibición, y Sarah se detiene. La mira, luego me mira a mí. Su rostro está lleno de tristeza. Esta es una pipa Ojibwe, es considerada sagrada y no debería estar en exhibición. Le digo que lo sé, que ya presenté la documentación correspondiente, que puede llevársela hoy mismo si así lo desea. Sarah me da las gracias. La conduzco hacia el almacén y, en el camino, me cuenta sobre la cuna. Cómo un anciano Ojibwe la talló hace más de medio siglo. Cómo la hizo a partir de un árbol sagrado. Cuando encontró el árbol, el anciano agradeció a los espíritus. Después de talarlo, dejó una ofrenda. Cuando regresó a su tribu, fabricó una cuna con esa madera. Luego se la presentó a los abuelos de Sarah. Fue un regalo para la madre de Sarah, que en ese entonces era solo un recién nacido. Tuve un sueño sobre la niña, les dijo el anciano. En el sueño, los espíritus le hablaron. Le dijeron que hiciera una cuna para la madre de Sarah a partir del árbol sagrado. Le dijeron que la bendijera con una oración poderosa. Luego le dijeron que entregara un mensaje a la familia. Tu hija será guardiana del tambor, y su hija será una líder espiritual. Los guardianes del tambor son personas que cuidan los tambores ceremoniales. Y su hija, dijo el anciano, será un poderoso hombre medicina. Y aun después de que yo me haya ido, estaré con ellas, dijo. Entonces el anciano rezó. Rezó por los abuelos de Sarah, por la madre de Sarah cuando era un bebé, y por la cuna. Por eso se considera sagrada, me dijo Sarah. Pertenece a mi tribu. Pertenece a mi hijo. Coloca su mano sobre su vientre. Ni siquiera había notado un abultamiento. Debía tener solo unas pocas semanas de embarazo. No estoy seguro de cómo responder. Decido quedarme en silencio. Llegamos al almacén. Abro la puerta y Sarah entra. Entonces jadea. Está aquí, dice. Intento recordarle que no hay ninguna cuna listada en la hoja de inventario, pero ella ya se apresura entre los pasillos de cajas y estantes. Se detiene frente a una caja grande etiquetada como basura. La abre. Dentro hay una cuna de madera maciza, hermosa. Sarah cae de rodillas al instante. Tras un largo silencio, comienza a sollozar en voz baja. Yo me siento increíblemente incómodo. Nunca fui bueno con la gente que llora. Le digo a Sarah que le daré algo de tiempo para revisar todo y luego regreso al museo. Aquí es donde las cosas se ponen un poco extrañas para mí. Voy de regreso hacia el mostrador principal y paso junto a la exhibición de la pipa ceremonial y la boquilla. Todo el conjunto está encerrado en plexiglas, o eso creo. No hay forma de que nadie pueda tocarlo. Pero el caso es que está desmontado. No quiero decir que se haya caído. Quiero decir que fue literalmente desmontado. La imagen relacionada da una idea de cómo estaba montado. La boquilla sigue sujeta en su soporte, pero la pipa ha sido retirada. Está colocada frente al soporte. La única forma de hacer esto es a mano, porque el soporte es un ajuste muy estrecho. Hablo con el tipo del mostrador principal. Que él sepa, ni el curador ni el director del museo se han pasado por ahí en absoluto. No hay nadie que pudiera haber alterado la exhibición. De hecho, regreso y observo la pipa durante un buen rato, tratando de entender qué demonios pasó. Entonces Sarah se acerca. Ya no está llorando. Se ve emocionada. Me dice que regresará en una semana para recoger la cuna. Le recuerdo otra vez que la cuna no se considera técnicamente sagrada. Ella dice que lo sabe, pero que le dijeron que volviera en una semana. ¿Le dijeron? ¿Quién? Le pregunto. Pero solo me dice que se llevará la pipa hoy. En resumen, se va con la pipa y la boquilla. Durante la semana siguiente reviso las grabaciones del museo. Me interesa saber si la exhibición de la pipa simplemente se desarmó sola, aunque es poco probable. Debido al ángulo y la iluminación, no pude ver mucho en el metraje de seguridad, solo el reflejo del plexiglas. Sin embargo, sí determiné que nadie se acercó jamás a la exhibición durante el tiempo en que Sarah y yo la miramos y cuando yo regresé para encontrar la pipa desmontada. No hace falta decir que estoy rascándome la cabeza. Una semana después, Sarah vuelve a aparecer.
Para entonces, las cosas han cambiado. El director del museo se ve obligado a entregar la cuna. El enredo con el inventario lo metió en problemas serios. Hay posibilidad de una multa considerable y de repercusiones legales también. Es solo una cuna, me dice. Nada que valga la pena. Dásela. Deshagámonos de ella. Literalmente toma esta decisión una hora antes de que Sara llegue. Esto es muy inusual, incluso poco ético según la mayoría de los estándares. Pero por dentro me estoy riendo. Parte de mi trabajo requiere ser sensible a las costumbres y valores nativos. Estoy pensando, esta pequeña realmente recuperó su cuna. Así que cuando llega, le entrego la cuna. Es difícil transmitirle a la gente lo inusual que es esto cuando se los cuento. Una mujer ojibwe sin educación formal, y sin dar pelea alguna, logra salir del museo con un objeto no sagrado. Esto literalmente nunca pasa. ¿Es solo suerte? No puedo evitar preguntarle. Parecía tan segura de que hoy se iría con este objeto. ¿Por qué? Esta mujer es de voz suave y discreta. Su respuesta me sorprende. Ustedes llaman a estas cosas objetos. Las ponen en jaulas de vidrio. Niega con la cabeza, como enfurecida. Pero sufren como nosotros. Tienen espíritus igual que los vivos. Me siento demasiado avergonzado para hablar. Se siente como cuando mi mamá me daba sermones de niño. Entonces toca su vientre. Sus siguientes palabras están tan claras en mi mente como el primer día. Nueva vida llega al mundo y los ancianos mueren, dice. Pero los espíritus se quedan con nosotros. Si escuchas, tú también puedes oírlos. Luego sale por la puerta. Nunca la vuelvo a ver. Mi amigo y yo estábamos en una clase obligatoria de informática, uno que estaba muy por debajo del nivel de cualquiera de los dos. Podíamos completar las tareas de mecanografía remedial muy rápido, o eso pensábamos. Si uno era avanzado, podía pasar a las tareas de PowerPoint y Excel que se asignaban más adelante en el curso. Después de nuestros 15 minutos de trabajo, nos quedaban 40 minutos para avanzar en la clase o, si no mencionábamos que habíamos terminado hasta el final, tiempo para juegos Flash. Sin embargo, había un problema. Teníamos que pasar el filtro. Esto resultó fácil para nosotros dos. Todo lo que teníamos que hacer era cargar command.com o algo similar para hacer ping a los sitios web a los que queríamos ir. Cuando escribíamos las direcciones IP que obteníamos del ping, podíamos entrar, pero el nombre de dominio real estaba bloqueado. Fue esta habilidad técnica la que nos metió a mi amigo y a mí en un gran problema. Nos dimos cuenta de que nuestro acceso a la llínea de comandos nos permitía hacer muchas más cosas de las que se suponía. Por alguna razón command.com estaba permitido, pero cmd.exe no se podía cargar sin privilegios de administrador. Sin embargo, eso no nos importaba. Mi amigo me dijo, a ver si podemos encontrar algo interesante en los directorios de los profesores. Habíamos descubierto una forma de acceder a ellos a través de la línea de comandos y, en nuestro tiempo libre en la clase, revisábamos los archivos de nuestros profesores y administradores. Incluso habíamos conseguido la contraseña de la cuenta de administrador de la escuela llamada Santa. Entre nosotros, el nombre Santa tenía habilidades míticas. Podía ver vídeos de YouTube y transmitir música a través de Internet con impunidad. Nuestras mentes de octavo grado estaban tentadas por estas perspectivas durante nuestra clase de computación, que era una tarea tediosa durante los 15 minutos obligatorios de trabajo al principio. Buscamos en los archivos del vicedirector y vimos un montón de archivos, pero en su mayoría eran solo para boletines y cosas por el estilo. Buscar en los archivos de nuestros otros profesores dio resultados igualmente poco interesantes. Pero había uno que habíamos olvidado. Nuestro profesor de computación. Nuestro profesor de computación era un veterano de la guerra de Afganistán. Muchos de sus amigos habían muerto en combate y a menudo hablaba de sus experiencias allí. Honestamente, no era mucho como profesor de computación. En ocasiones incluso comentaba sobre sus problemas informáticos y era obvio que el software de procesamiento de texto era prácticamente el límite de su experiencia. Era un profesor muy relajado y toleraba una gran cantidad de pereza en clase, lo que lo convertía en el favorito entre los estudiantes, a pesar de sus dudosas calificaciones como docente. Por esta razón, dudamos en violar su privacidad al revisar su estructura de archivos.
Era uno de nuestros profesores favoritos y enseñaba nuestra clase favorita. Parecía ser uno de los profesores más tranquilos y divertidos que habíamos tenido. Nos tragamos esta culpa, sin embargo, con la esperanza de encontrar algo que nos permitiera omitir el filtro en nuestras propias cuentas. Habíamos comenzado a usar Santa como nuestra propia cuenta, pero sabíamos que esto no duraría. Eventualmente alguien se daría cuenta de que estábamos usando una cuenta de administrador y la contraseña sería cambiada. Necesitábamos una solución más permanente a nuestro problema. A pesar de que nuestro profesor de computación no podía navegar por una caja de papel, lanzamos un tiro al azar con la esperanza de encontrar algo en lo que trabajar. Hicimos clic por un tiempo, buscando en sus archivos rápidamente para encontrar algo que desbloqueara nuestros sitios favoritos. Esto continuó durante varios periodos de clase y solo podíamos buscar unos 25 minutos por periodo. Iniciar y cerrar sesión llevaba mucho tiempo y hacerlo en el momento equivocado nos dejaría con las manos en la masa. A menudo esperábamos a que nuestro profesor de computación se acomodara en su escritorio haciendo otro trabajo y dejando de vigilar nuestras actividades. Finalmente, después del quinto día de búsqueda, nos encontramos con un archivo zip. El archivo zip estaba encriptado y asumimos que este tenía que ser el botín, el archivo que nos diría cómo manipular el filtro para nuestros propósitos. Habíamos venido preparados con una unidad flash para copiar el archivo y sabíamos que descifrar la contraseña sería complicado. Copiamos el archivo mientras nuestro profesor no miraba y decidimos que nos reuniríamos más tarde para averiguar qué había dentro. Aunque era el último trimestre del año y nuestro arduo trabajo estaba a punto de ser en vano en unos meses, todavía queríamos lograr este objetivo. Con tanto tiempo invertido, no podíamos rendirnos ahora. Llevamos el archivo a casa y comenzamos a usar nuestra herramienta favorita, Google, para averiguar cómo abrir el zip. A través de toneladas de sitios web, enlaces de varios foros y utilidades sospechosas para abrir archivos zip encriptados, no habíamos encontrado otra forma además de la fuerza bruta para abrir el archivo. Entre mi amigo y yo, adivinamos una variedad de contraseñas. Adivinamos password, 1234, apt y otras permutaciones de estas. Nuestro profesor de computación no era tan bueno con las computadoras, pero obviamente no era una abuela. Incluso probamos la contraseña admin, aunque esa generalmente estaba reservada para redes. Tampoco funcionó. Eventualmente, después de muchos intentos fallidos de abrir el zip, mi amigo dijo: bueno, intentemos algo de Futurama, siempre habla de eso. Probemos con Slurm, tiene ese cartel detrás de su escritorio sobre eso. Probamos la contraseña y, para nuestra sorpresa, funcionó. Estábamos dentro. Desafortunadamente para nosotros, el contenido del archivo zip no contenía nada relacionado con nuestro objetivo. Era una serie de imágenes con militares estadounidenses y una mujer afgana. En la primera imagen, los hombres y la mujer parecían estar pasándolo bien. Todo parecía normal en esa imagen, pero más adelante las cosas se alejaron mucho de estar bien. Más adelante, las imágenes mostraban a los hombres con la mujer con cada vez menos ropa. La mujer ya no parecía feliz y obviamente estaba siendo retenida contra su voluntad. Más adelante, el evento progresó hacia una violación. 2 de los hombres sujetaban a la mujer mientras el tercero la violaba. En las imágenes anteriores a esta parte del evento, nuestro profesor no se había visto en las imágenes. Sin embargo, unas pocas imágenes después, nuestro profesor de computación apareció, aparentemente para su turno con la mujer. Las imágenes que lo incluían no incluían a otro de los hombres, así que asumimos que él debió haber estado tomando las fotos durante la mayor parte de la violación. No podíamos creer lo que veían nuestros ojos. Nuestro profesor, la persona más tranquila y amable que habíamos conocido, había violado a una mujer mientras estaba en Afganistán. Pero nuestro miedo y disgusto en ese momento no eran nada comparado con las imágenes que vimos hacia el final de la serie. Nuestro profesor apuñaló a la mujer en una imagen y en la siguiente los 3 hombres originales orinaron sobre su cadáver. Nos angustiamos por las implicaciones de lo que habíamos encontrado. Con nuestro nuevo interés en la ley y lo que era ilegal, descubrimos que nuestra intrusión en la red de la escuela podía conllevar una pena de 10 años.
Los dos teníamos 14 años y en nuestro estado esa era la edad suficiente para ser procesados como adultos. Además, no queríamos arruinar la vida de nuestro profesor. Para nosotros tenía cualidades redimibles y pensamos que debía haber expiado este error en el pasado. No podíamos hacerle esto a la persona que había facilitado nuestra entrada indebida a la red escolar. Al día siguiente, el administrador del sistema de la escuela nos había descubierto. Bueno, sabía que alguien estaba abusando de la cuenta santa y que quienquiera que lo hiciera estaba en nuestra clase por el periodo de tiempo en que estaba sucediendo. Aparentemente solo había una clase de computación durante nuestro periodo y las marcas de tiempo en los inicios de sesión de la cuenta de administrador mostraban un patrón de entradas durante el periodo de nuestra clase. Esta información fue compartida con nuestro profesor de computación, quien mostró una combinación de decepción, dolor y enojo hacia nuestra clase. Afortunadamente para nosotros, habíamos mantenido nuestras actividades en secreto. La parte de la clase en la que nos sentábamos estaba relativamente desocupada y como ambos parecíamos estudiantes modelo, no éramos los primeros sospechosos. Pero nuestro profesor interrogó a toda la clase por igual y todos sentimos su ira. Se paró sobre nosotros, una torre de músculo y enojo, una combinación a la que la mayoría de nosotros no estábamos acostumbrados. Miró con una intensidad que encendió un miedo horrible en todos nosotros, causando que incluso los más estoicos se sintieran notablemente incómodos. Nuestra incomodidad era particularmente notable y extrema, en parte porque éramos culpables y en parte por lo que habíamos encontrado durante nuestras incursiones. Nos alineó, preguntándole a cada uno, ¿fuiste tú? A lo que todos respondimos no, señor. Sin embargo, cuando llegó a mi amigo y a mí, dijo, ustedes dos no lo hicieron, ¿verdad? Preguntándonos de una manera que mostraba que todavía mantenía su confianza en nosotros. Nos sentimos especialmente horribles por este tono. Sabíamos que confiaba en nosotros y habíamos violado esa confianza. Pero aún así respondimos no, señor. Nos dejó rápidamente, permaneciendo mucho menos tiempo que con otros estudiantes. Habíamos pasado el peligro. Afortunadamente para nosotros, nadie más lo admitió y el castigo se dio a toda la clase en forma de ser reubicados lejos de las computadoras. Fuimos supervisados estrictamente como resultado de este problema, pero afortunadamente no hubo tiempo de cárcel para nadie. Mi amigo y yo juramos nunca hablar de lo que habíamos visto nuevamente. Eliminamos los archivos y fuimos a diferentes escuelas secundarias después. En retrospectiva, probablemente debería haber hecho algo, pero estaba demasiado asustado para saber qué hacer. Sin ninguna evidencia para validar mis afirmaciones, esto tendrá que quedarse como una historia. He sido guardia de seguridad durante 13 años. Lamentablemente, en mi pueblucho es una de las pocas industrias que pagan bien y tienen trabajo constante sin implicar trabajo manual pesado. Y he visto algunas cosas interesantes. Todas ocurrieron en mi antigua empresa, de la que me fui hace unos años cuando una firma de seguridad más grande llegó y nos quitó los contratos ofreciendo precios más bajos. En ese momento cambié de trabajo para vigilar almacenes. Mi antiguo puesto me hacía recorrer todo el municipio, patrullando distintos fraccionamientos y complejos de departamentos, cerrando salones recreativos y áreas de alberca o jacuzzi, regresando más tarde para revisar que nadie estuviera vandalizando autos o saltando bardas para follar en los jacuzzis, pasaba todo el maldito tiempo, y volviendo antes de las 0800 para abrir todo lo que había cerrado al inicio del turno. Hacía todo esto desarmado, salvo por el poco ingenio que tengo y una linterna que más tarde mejoré a un martillo de uña por culpa de esta mierda. En fin, denme unos minutos para publicarlas todas y esta noche les compartiré las siguientes historias. Curva primero. Los arrinconamos en los árboles. Curva segundo. Blanco como la jodida madre fan. Luz roja sobre los suburbios. Hipérbole hiperspacial. Luces blancas y... Oye idiota, aquí está tu señal. Luces blancas segundo. Sigue viajando por el espacio, camionero. Curva primero. Los arrinconamos en los árboles. La curva era un complejo de departamentos con el estacionamiento más asquerosamente mal diseñado que he visto en cualquier lugar jamás.
Había estacionamiento detrás de los edificios de 2 pisos, zonas más grandes frente a las unidades de un solo nivel tipo tira comercial, y un grupo de malditas cabañas y una segunda jodida alberca, sí, lo adivinaste, alrededor de la maldita curva. Ni siquiera sabía que existía la segunda alberca hasta que llevaba 3 años trabajando ahí y recibimos una queja de que unos idiotas universitarios se colaban y armaban escándalo con regularidad. Y adivina quién se suponía que debía cerrar esa cosa. Sí. Habría tenido unas palabras con el tipo que me entrenó, excepto que el entrenador A ya había renunciado y el entrenador B era el jefe. Y no discutías con el jefe a menos que supieras que tenías razón, tuvieras pruebas documentadas y estuvieras dispuesto a tomarte una licencia de 1 semana solo para demostrar un maldito punto. Dueños operadores, ya sabes. En fin. Esta ya era la segunda semana en la que iba alrededor de la curva a cerrar esta segunda jodida alberca. Era una cosa patética sin calefacción que apenas llegaba a 1,5 metros de profundidad y estaba pésimamente iluminada. Es decir, no había ni una maldita luz más allá del área de estacionamiento salvo la que yo llevaba. Me bajo del auto, agarro la maglite y cierro la alberca. De regreso a mi vehículo de patrulla escucho un sonido de chillido absolutamente antinatural. Era fuerte, raro y no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Así que, como un imbécil, empiezo a mirar por todos lados, pasando la linterna entre las cabañas, debajo del mobiliario de la alberca, donde se me ocurriera buscar. Y esa cosa chillaba de vez en cuando hasta que, con retraso, me di cuenta de que venía de arriba. Levanté la linterna pasando el haz por el techo de la cabaña y las ramas del árbol que caían sobre él y vi que algo me estaba mirando. Cabeza grande y bulbosa, cuello delgado, piel reflejando la luz amarilla de la linterna y unos enormes ojos negros mirándome fijamente como si estuviera decidiendo si yo era un problema o no. Por mi parte, me invadió una sensación abrumadora de miedo y terror y no podía moverme ni romper el contacto visual. Tras un breve enfrentamiento silencioso, parpadeó y volvió a emitir ese mismo maldito sonido antes de girarse y dirigirse hacia el tronco del árbol que quedaba detrás del edificio desde mi posición, justo en el camino que normalmente tomaba para regresar al estacionamiento. En el segundo en que rompió el contacto visual, empecé a correr colina arriba hacia mi auto de patrulla. Ni siquiera fue una decisión consciente. Solo sabía que tenía que largarme de ahí y mi coche estaba a unos 3 metros justo en esa dirección. La puerta se cerró de golpe al mismo tiempo que escuché algo pesado aterrizar sobre el techo metálico del estacionamiento techado. Metí reversa y salí disparado de ahí. Más tarde le dije al jefe que casi me había atacado un tipo que se escondía en el área de la alberca y que no iba a volver a cerrarla hasta que pusieran mejor iluminación, cosa que el complejo nunca hizo. Aún tenía que patrullar alrededor de la curva para espantar a posibles vándalos, a los cuales nunca vi, pero me aseguré de mantener la puerta cerrada todo el tiempo cuando estaba por ahí. Y mantener la mirada al nivel del camino. Porque Alien, Gris, Rake, lo que carajos haya sido, no quería volver a verlo. Y por suerte nunca lo hice. Aunque de vez en cuando escuchaba ese mismo chillido cuando me alejaba en el coche. Me hacía estremecer y acelerar cada maldita vez. Como se indica en el título de mierda, la segunda parte tuvo lugar algún tiempo después de la primera parte de Around the Bend. Diría que 1 año más tarde, más o menos. Esta historia es mucho más corta ya que sucedió más rápido. Como siempre, había cerrado con llave la primera piscina y la sala de recreo, había revisado todos los rincones y había dejado el maldito Bend para el final. No hay actividad, gracias a Dios. La puerta está cerrada con llave y no voy a salir ni por todo el oro de China. La pequeña colina que mencioné que subí corriendo para volver al aparcamiento, bueno, también se inclinaba un poco al otro lado del aparcamiento y desembocaba en un campo abandonado lleno de matorrales secos y malas hierbas que llegaban hasta la cintura. El desnivel total hacia el campo era solo de medio metro, quizá un poco más. Así que hice un giro y estoy parado un momento en la curva para rellenar el papeleo con las luces del coche patrulla apuntando al campo. Y mientras garabateo la hora y que todo está en orden noto un movimiento en mi visión periférica más allá del capó. Tiro el clip al asiento del copiloto y enciendo las luces largas. En cuanto lo hice, el perro más grande que había visto en mi vida asomó la cabeza entre la maleza a unos 4 o 5 metros de distancia. Ah, solo es un maldito perro, pensé, y apagué las luces largas. Entonces sucedieron 2 cosas a la vez. 1. Una liebre muerta golpeó el capó de mi coche con tanta fuerza que dejó una abolladura sangrienta. 2. Algo se alejaba de mí a gran velocidad sobre 2 patas. No gracias.
No me pagan lo suficiente para aguantar esta mierda. Marcha atrás, me largo de aquí. Lleve el coche al túnel de lavado por si acaso. Luz roja sobre los suburbios. Hipérbole hiperspacial. El jefe de vez en cuando aceptaba contratos secundarios y los añadía a mi ruta porque, claro, yo tenía todo el tiempo libre del mundo. El nuevo contrato en cuestión, un fraccionamiento en los límites de la ciudad todavía en construcción. Estaban desapareciendo herramientas y había algunos daños menores aquí y allá dentro de los interiores sin terminar. Llegar a las 2300, esperar una hora hasta que apareciera el guardia asignado y revisar al menos 2 veces durante la noche que todo estuviera en orden. Sencillo, ¿no? Para la tercera noche estaba dando unas rondas lentas por la avenida, tomando café a sorbos y mordisqueando una barra energética, escuchando la estación local de metal. Tomo la curva que me regresa hacia el interior del complejo cuando noto una luz roja difusa suspendida en el cielo. Me detengo y observo cómo esa cosa se desplaza hacia la izquierda, luego hacia la derecha, después desciende formando una especie de J y finalmente sale disparada sobre el horizonte. Si te imaginas ver a alguien cargar y disparar una resortera de grado profesional con una bala roja brillante, eso es más o menos lo que vi ocurrir en el cielo. Mantuve un ojo en el cielo, terminé mi bebida y, cuando el guardia llegó a las 0000, le informé que había visto algunas luces alrededor de los edificios, técnicamente cierto, que mantuviera los ojos abiertos y que me llamara si surgía cualquier cosa. Nunca llamó, pero renunció unas semanas después por razones personales. Su reemplazo afirmó ver luces también, pero juró que debían ser aviones. Sin importar que los aviones estén obligados a tener luces estroboscópicas rojas y verdes, cuando esta cosa solo brillaba en rojo todo el tiempo. O toda la noche, según fuera el caso. En cuanto a mí, de vez en cuando veía aparecer una luz roja que flotaba con pereza a lo largo del horizonte. Y a veces se retraía y salía disparada exactamente como lo hizo la primera. Alguien yendo a algún lugar, supongo. Buen viaje, astronauta. Luces blancas y... Oye idiota, aquí está tu señal. Esto le ocurrió a otro guardia que estaba asignado a una propiedad que había sido embargada. Por desgracia para el banco que nos contrató, el antiguo dueño del lugar seguía entrando y sacando cosas. Cosas como tractores, tubería de riego de aluminio, un tanque de gasolina de 190 litros. Sí, se cansaron de eso muy rápido. Cercaron la propiedad con vallas rentadas y nos contrataron para mantener al tipo fuera y, si no podíamos hacerlo, equiparon al guardia con una cámara de video para grabarlo robándose cosas. Así que recibo una llamada del guardia que estaba allá. Oye, hay una luz en el cielo y está haciendo cosas muy raras, me dice. Como que parpadea, desaparece y hace espirales y esas mamadas, aclara cuando le pido más detalles. Bueno, me va a tomar al menos 20 minutos llegar hasta allá. Agarra la cámara y graba a esa cosa. Así, si te abducen, puedo decirle al jefe que no fue tu culpa abandonar el puesto. Y eso hizo. De forma brillante, debo añadir. Llego como media hora después y lo veo dentro de la cabina de su camioneta mirando fijamente al cielo con el rostro completamente inexpresivo. Me bajo, camino hasta la puerta y toco la ventana. Él baja el vidrio sin apartar la vista de esa estrella intensamente brillante un poco a la izquierda de su posición. ¿Esa es? Preguntó. Asiente con la cabeza y me entrega a la cámara. Ya la dejé lista, dice. Solo dale play. Abro el visor lateral y presiono reproducir. Y otra vez este cabrón había sido bastante listo. ¿Cómo demuestras que un objeto se está moviendo? Colocando la cámara sobre algo fijo y estable. Se había subido a la parte trasera de la camioneta y usado el techo de la cabina como soporte para la cámara, dejando la línea de árboles en la parte inferior del encuadre, así que no había ninguna duda de que no estaba saltando en la caja del vehículo para engañar a nadie. E incluso si hubiera intentado engañar, lo que esa cosa hizo en cámara era imposible de fingir sacudiendo el trasero en la parte trasera de una camioneta de media tonelada. Hacía espirales. Primero se desplazaba en espiral hacia la izquierda, regresaba al punto inicial y luego se iba hacia la derecha. Luego, bueno, parpadeaba, desaparecía de un punto solo para reaparecer a la misma distancia de su posición original, pero al otro lado del encuadre. Y esa es la otra cosa. Este objeto no solo sabía que estaba siendo grabado, sino que parecía estar presumiendo frente a la cámara, trazando los límites del encuadre mientras, otra vez, la cámara permanecía completamente inmóvil. Los 20 minutos completos de grabación estuvieron acompañados por él entrando silenciosamente en pánico.
No dejó de grabar hasta que el objeto dejó de moverse y se quedó fijo ocupando la posición de la gran estrella blanca que yo había notado que estaba observando. Entonces, ¿qué hago yo? Mi estúpido yo vuelve al vehículo de patrulla, abre la puerta del copiloto y agarra el reflector de 1.000.000 de candelas. Apunto a la estrella. Enciendo el interruptor y lo apago. La estrella hace una espiral. Apunto. Clic. Espiral otra vez. Clic. Portazo. Por 2. Ahora los dos estamos dentro del vehículo de patrulla perdiendo la calma en completo silencio. Después de calmarnos un poco y cuando los ocupantes de la nave, porque no tengo absolutamente ninguna duda de que estaba tripulada por algo con un retorcido sentido del humor, decidieron mantenerse a una distancia prudente, volví a apuntarle con el reflector. Sí. Ya sé. Soy un imbécil. Pero durante 20 minutos fueron 2 humanos y un número desconocido de extraterrestres imbéciles jugando a hacer pictogramas en el maldito cielo. Todavía desearía haber pensado en robarme esa maldita cinta. Era algo realmente convincente. Nos cayó otro contrato en una obra de construcción de un hotel con un guardia fijo y yo entrando de vez en cuando a revisarlo. Porque cuando colocas tabla roca en temporada de lluvias, tienes calentadores de propano de 10,000 BTU funcionando por todos lados para mantener esa mierda seca y eso es un riesgo de incendio de la puta madre. No se puede permitir que alguien se quede dormido en el trabajo. O mejor aún, que ni siquiera se moleste en presentarse. Así que estoy ahí cubriendo el lugar mientras mi jefe al mismo tiempo despide a un mono y trata de convencer a otro para que venga a relevarme y yo pueda volver a hacer mi trabajo. El cielo está despejado, las luces de arco iluminan todo al punto de que no puedo ver ni una maldita estrella y la autopista a medio kilómetro de distancia está haciendo un escándalo infernal. Entro al hotel a las 01:00, hago mi patrullaje horario del edificio para asegurarme de que ninguno de los calentadores haya prendido fuego a la tabla roca y salgo para encontrarme con cielo nublado. Un cielo nublado realmente extraño. Era como un río en el cielo cubriendo todo el horizonte hasta donde alcanzaba la vista. Una sola cinta continua con unos huecos cuadrados rarísimos. Y me quedo mirando esa nube pensando que debe ir rapidísimo considerando que las estrellas que se veían a través de esos huecos cuadrados iban a velocidad de curvatura 3. Y ahí fue cuando recordé que antes no podía ver estrellas por culpa de las luces de arco. Y más allá de los bordes de esa nube en forma de cinta, nada. 0 estrellas. Solo un azul nocturno opaco. Y mientras observo esa nube y calculo que está justo en el ángulo perfecto para ocultar cualquier cosa detrás de ella a los autos de la autopista, empiezo a sacar la maglite de la funda del cinturón. Díganlo conmigo, soy un imbécil. Encendí la maglite, una de esas ultra brillantes que usan pilas tamaño C, y la apunté a uno de los huecos cuadrados. Un segundo después, una de las estrellas entra en mi haz de luz, se detiene en seco y retrocede para esconderse detrás de la cobertura de nubes. Y mientras dejo de iluminar el hueco digo, oh mierda, esa estrella vuelve a asomarse desde detrás de las nubes como un niño tímido antes de salir disparada para reunirse con las demás. Y ahí estoy yo parado llegando a la moderadamente aterradora realización de que le estoy apuntando con una linterna a un puto movimiento de flota. Apagué la maglite y me quedé mirando con asombro mientras cientos de ovnis seguían pasando. Después de 1 hora las luces dejaron de pasar y 5 minutos más tarde la nube se rompió sin dejar rastro alguno de que hubiera estado ahí. Me quedé ahí el resto de la noche mientras el jefe no lograba encontrar a un mono de reemplazo y venía a cubrir el turno él mismo. Quienesquiera que hayan sido, no volvieron. Eso es todo de mi parte. Buenas noches a todos.